Todo comenzó con un café derramado. Mi esposo Miguel dejó su celular sobre la mesa del desayuno, y yo, torpe como siempre según él, lo tiré accidentalmente con mi taza. El teléfono cayó al piso de mármol, y la pantalla se hizo añicos. Daniela, gritó Miguel recogiendo el teléfono, ¿puedes ser más cuidadosa? Este celular me costó 20,000 pesos. Lo siento mucho, amor. Fue un accidente, me disculpé, sintiendo la culpa habitual que Miguel siempre lograba hacerme sentir. Yo lo llevo a reparar hoy mismo. Te presto el mío mientras tanto. Miguel pareció dudar por un momento, mirando su teléfono roto con expresión preocupada. No, mejor lo llevo yo después. No seas ridículo. Tú tienes juntas todo el día. Yo voy al centro comercial de todas formas. Hay un lugar de reparaciones ahí. Lo dejo y lo recojo en un par de horas. Daniela, de verdad puedo. Ya, Miguel, es lo menos que puedo hacer después de romperlo. Dame, yo me encargo. Finalmente, con evidente resistencia, me entregó el teléfono. Lo guardé en mi bolsa y salí de casa antes de que cambiara de opinión. El local de reparaciones estaba en el segundo piso del centro comercial. TexFix decía el letrero. Adentro, un chico joven de unos 25 años con lentes y playera de Star Wars me recibió. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Se me cayó el celular de mi esposo. La pantalla está completamente rota. ¿Cuánto tarda en repararlo? Déjeme ver, tomó el teléfono y lo examinó. Es un golpe fuerte, pero la pantalla se puede cambiar, como 2 horas máximo. ¿Tiene contraseña? Sí, pero no la sé, admití. Mi esposo es muy celoso con su teléfono. El técnico cuya etiqueta decía Julio, me miró con una expresión extraña. ¿Muy celoso? Sí, ya sabe. Dice que tiene información de trabajo confidencial. Nunca me deja verlo. Entiendo. Bueno, necesito la contraseña para probar que funciona después de cambiar la pantalla. ¿Puede llamarlo? Llamé a Miguel, se puso tenso cuando le expliqué. ¿Es realmente necesario? Señor, necesito verificar que todo funcione correctamente, explicó Julio cuando le pasé el teléfono. Es procedimiento estándar. A regañadientes Miguel le dio la contraseña. Julio la anotó, y me devolvió mi celular. Listo, regrese en 2 horas. Fui a hacer algunas compras, ropa para los niños, despensa, las cosas normales, pero no podía dejar de pensar en la reacción de Miguel. ¿Por qué tanto pánico por dejar su teléfono? Siempre había sido reservado con su celular, pero hoy había sido diferente, casi, aterrado. 2 horas después, regresé a TexFix. Julio estaba solo en el local, y cuando me vio entrar, su expresión era grave. Señora, necesito hablar con usted. ¿Pasa algo? ¿No se pudo reparar? Se reparó perfectamente, pero mientras hacía las pruebas, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Mire, esto me puede costar mi trabajo, pero no puedo dejarlo pasar. ¿Usted conoce realmente a su esposo? Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Cuando probé el teléfono, empezaron a llegar notificaciones, muchas notificaciones. Y yo no quería ser metiche, pero algunas eran muy extrañas. Así que, revisé un poco. Revisó el celular de mi esposo. No sabía si enojarme o agradecerle. Sé que no debí, pero algo me dio mala espina. Y lo que encontré, señora, usted necesita ver esto. Me pasó el teléfono. Estaba abierto en una aplicación de mensajería que yo no conocía. Los mensajes eran de alguien llamado socio. ¿Ya está listo? ¿Cuándo movemos? El envío llega el martes. Necesitamos el depósito antes. No podemos esperar más. O este está dentro, o está fuera. No entiendo, dije confundida. ¿De qué hablan? ¿Qué envío? Siga leyendo, dijo Julio con voz tensa. Deslicé hacia arriba. Había fotos, fajos de billetes, paquetes envueltos en plástico, direcciones, nombres, y entonces vi algo que me heló la sangre. Fotos de mi casa, de mis hijos saliendo de la escuela, de mí en el supermercado. ¿Qué es esto? Susurré, ¿por qué tienen fotos de mi familia? Siga mirando, insistió Julio. Abrí otra conversación. Esta era con alguien llamado el chino. Los mensajes eran más explícitos. Tu esposa no sabe nada, ¿verdad? Es mejor así. Menos complicaciones. Si descubre algo, ya sabes qué hacer. Tranquilo, nunca sabrá. Y si sabe, ella y los niños son la garantía. Las manos me temblaban tanto, que casi se me cae el teléfono. Señora, dijo Julio con urgencia. No soy experto, pero he visto suficientes series policíacas. Esto no son mensajes de un hombre de negocios normal. Esto parece, no quiero asustarla, pero parece algo muy ilegal. Y peligroso, debe ser un malentendido. Intenté racionalizar, aunque mi voz temblaba. Miguel es contador, trabaja con números, con empresas, un contador que tiene fotos de fajos de efectivo.
que recibe amenazas veladas sobre su familia. Señora, con todo respeto, creo que su esposo está metido en algo muy grave. Seguí revisando. Había más, coordenadas de GPS, horarios, códigos que no entendía. Y entonces encontré una carpeta oculta dentro de otra aplicación. Fotos de documentos, pasaportes, identificaciones falsas. Una de las identificaciones tenía la foto de Miguel, pero con otro nombre, Javier Mendoza. ¿Quién es Javier Mendoza? Pregunté en voz alta. Señora, dijo Julio, ahora visiblemente asustado. Yo creo que usted debería ir con la policía. O mejor aún, debería tomar a sus hijos y salir de la ciudad. Esto es serio. Estás exagerando, dije, pero mi voz no sonó convincente ni para mí misma. Mire esto. Julio tomó el teléfono y abrió el historial del navegador. Su esposo ha estado buscando cómo traspasar propiedades sin que la esposa sepa, países sin extradición, cómo obtener pasaportes falsos para menores. Señora, esto no es exageración. Su esposo está planeando algo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Julio me ayudó a sentarme en una silla. Escuche, dijo con voz firme. Voy a hacer algo que definitivamente me puede costar mi trabajo. Voy a mandarle todas estas fotos a su correo. Y luego voy a borrar cualquier rastro de que alguien accedió a este teléfono. Su esposo no sabrá que usted vio esto. Eso le dará tiempo. ¿Tiempo para qué? Para decidir qué hacer, para protegerse, para salir si es necesario. Julio trabajó rápidamente. Fotografió pantallas, copió archivos, los envió a mi correo, todo en menos de 10 minutos. Luego limpió los registros de acceso. Listo, cuando su esposo reciba este teléfono, todo estará normal, pero usted tiene toda la evidencia. Mi consejo de verdad, de corazón, cancele todas sus tarjetas compartidas. Saque dinero de cualquier cuenta conjunta. Y si puede, váyase, al menos hasta que entienda en qué está metido su esposo. No puedo irme así nomás. Tengo hijos, una casa, una vida, y no tendrá nada de eso si le pasa algo por estar cerca de lo que sea que su esposo está haciendo. Pagué la reparación con manos temblorosas. Julio no me cobró la mano de obra. Cuídese, señora, por favor, y si necesita ayuda, aquí está mi número. Me dio una tarjeta. No soy policía ni nada, pero bueno, sé cosas de tecnología. Si necesita ayuda para desaparecer digitalmente o algo así, llámeme. Salí de ese local aturdida. En mi bolsa llevaba el celular reparado de Miguel. En mi correo electrónico, llevaba la evidencia de que mi esposo de 10 años, el padre de mis hijos, era un completo desconocido, y posiblemente un criminal. Esa noche fue la más larga de mi vida. Miguel llegó a casa como si nada, besó a los niños, cenó conmigo, revisó su teléfono reparado. Quedó bien, comentó. ¿Cuánto te cobraron? 2,000 pesos. Mentí, habían sido 1,500. Pero necesitaba ver su reacción. 2,000, esos rateros siempre cobran de más. Bueno, al menos funciona. Se fue a su estudio después de cenar, como todas las noches. Yo acosté a los niños, tratando de actuar normal, aunque por dentro estaba desmoronándome. Cuando finalmente se durmió, a eso de la medianoche, tomé mi laptop y me encerré en el baño, abrí mi correo y comencé a revisar todo lo que Julio me había enviado. Había cientos de mensajes. Conversaciones que databan de hace 2 años, negocios turbios, menciones de mercancía, paquetes, envíos, nunca decían explícitamente qué era, pero el contexto era claro. Miguel estaba lavando dinero, o traficando algo, o ambas cosas, pero había algo más. Entre todos esos mensajes criminales, encontré conversaciones con una mujer. Mariana decía el contacto. Los mensajes eran íntimos. Te extraño. Ojalá pudiéramos estar juntos todo el tiempo. Pronto, amor, solo necesito arreglar unos detalles aquí. Ya le dijiste a tu esposa. Todavía no, es complicado, pero pronto estaremos juntos. Te lo prometo. Lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. No solo era un criminal, también me engañaba. Seguí revisando. Había planes. Miguel estaba organizando algo grande, algo que involucraría mucho dinero. Y luego, desaparecer. Encontré conversaciones donde hablaba sobre liquidar todos sus activos, vender la casa, sin que ella sepa, transferir dinero a cuentas en el extranjero, y lo peor, había hablado sobre dejarla con las deudas. Mi esposo planeaba destruir mi vida y huir con su amante, pero eso no era lo peor. Lo peor era un mensaje de hace una semana. ¿Y los niños? Los niños se vienen con nosotros. Ella aceptará. No tiene que aceptar. Tengo custodia legal de todas formas. Y si hace problemas, tengo formas de asegurarme de que no pueda seguirnos.
Iba a quitarme a mis hijos. El pánico me invadió. Salí del baño y fui a revisar los cuartos de mis hijos. Sebastián, de 8 años, y Valeria, de 6, dormían tranquilamente, ajenos a que su padre planeaba secuestrarlos a otro país. Volví a mi laptop. Necesitaba más información. Busqué Javier Mendoza, el nombre de la identificación falsa. Lo que encontré me dejó sin aliento. Javier Mendoza era buscado por la policía en Michoacán por fraude y lavado de dinero. Había una orden de aprehensión desde hace 3 años. Su foto era claramente Miguel, solo que con el cabello más corto. Mi esposo era un criminal prófugo, usando una identidad falsa. ¿Cuánto de nuestra vida juntos había sido mentira? Miguel Sánchez, ¿era siquiera su nombre real? ¿Me había casado legalmente con él? ¿O eso también era falso? Pasé la noche investigando. Cada cosa que encontraba era peor que la anterior. Miguel, o Javier, estaba involucrado con gente peligrosa. Había amenazas en algunos mensajes, gente que le debía dinero, gente a la que él le debía. Y yo y mis hijos, estábamos en medio de todo. Al amanecer, había tomado una decisión. No podía ir a la policía todavía. Si Miguel se enteraba, podría desaparecer con los niños. Antes de que pudiera hacer algo, necesitaba un plan. Recordé la tarjeta de Julio. La saqué y le mandé un mensaje de WhatsApp. Soy Daniela, la señora del celular roto. Necesito ayuda. Es urgente. Respondió en 5 minutos. Está bien, está a salvo. Por ahora sí, pero necesito hacer algo. Podemos vernos. Mándeme la ubicación. Voy para allá. Nos encontramos en un Starbucks, lejos de mi casa. Llevé a los niños conmigo con la excusa de comprarles donas. Miguel ni siquiera preguntó. Estaba demasiado ocupado en su estudio con trabajo. Julio llegó con una mochila, se sentó con nosotros y saludó a los niños con amabilidad. Antes de que yo los mandara a jugar en el área infantil, investigué todo. Le dije en voz baja, mi esposo no es quien dice ser, es un prófugo, está planeando huir del país y quiere llevarse a mis hijos. Dios mío, murmuró Julio, ya fue con la policía. No puedo, si él se entera, desaparecerá con los niños antes de que pueda hacer algo. Necesito asegurarme de que estén a salvo primero. ¿Qué necesita de mí? Usted dijo que sabía cosas de tecnología. ¿Puede ayudarme a rastrear su teléfono sin que se dé cuenta? Necesito saber a dónde va, con quién se reúne. Necesito evidencia concreta para la policía. Julio asintió lentamente. Puedo instalar un software de rastreo remoto en su teléfono. Podrá ver todo. Ubicación, mensajes, llamadas, pero necesito acceso físico al teléfono por unos minutos. ¿Puedo conseguir eso? ¿Qué más necesito? Necesita un abogado, uno bueno, y necesita mover su dinero. Si tiene cuentas conjuntas, saque su parte ahora. Si tiene tarjetas compartidas, cancélelas o al menos bloquéelas. No puede dejarle acceso a recursos si va a pelear esto. Pasamos 2 horas planeando. Julio me enseñó cómo funciona el software de rastreo. Me dio consejos sobre cómo documentar todo sin que Miguel sospechara. Me pasó el contacto de una abogada especialista en casos de custodia complicados. Una última cosa, dijo Julio antes de irse. Si en algún momento siente que está en peligro, salga. No lo piense, tome a sus hijos y váyase. A casa de su familia, a un hotel, donde sea. Su vida vale más que cualquier evidencia. Esa tarde, mientras Miguel estaba en la regadera, tomé su teléfono. Con manos temblorosas, instalé el software siguiendo las instrucciones de Julio. 3 minutos. Eso fue todo lo que necesité. Cuando Miguel salió, yo ya estaba en la cocina, preparando la cena como si nada. Durante los siguientes 3 días, lo observé todo. Cada mensaje, cada llamada, cada ubicación. Documenté todo. Guardé capturas de pantalla. Copié conversaciones. Miguel se reunió con gente en lugares sospechosos. Un almacén en Ecatepec. Un restaurante en Satélite, con hombres que claramente eran criminales. Y el jueves, fue a un departamento en La Condesa, el departamento de Mariana, su amante. Llegó con flores. Se quedó 4 horas. Las fotos que el software capturó me destrozaron, pero las guardé de todas formas. Eran evidencia. También descubrí la fecha. Miguel planeaba irse el 15 de diciembre. En 2 semanas, ya tenía los boletos. 3 pasajes a Argentina. Él, Sebastián y Valeria. No había boleto para mí. Llamé a la abogada que Julio me había recomendado. Licenciada Morales. Le conté todo. Le mostré la evidencia. Señora Sánchez, dijo con gravedad, esto es gravísimo.
Su esposo está cometiendo múltiples delitos. Pero tiene razón en no ir directamente a la policía todavía. Necesitamos asegurar la seguridad de sus hijos primero. ¿Qué sugiere? Voy a solicitar una orden de restricción de emergencia. Con esta evidencia, el juez la otorgará. También solicitaré custodia temporal. Pero necesito que haga algo. El fin de semana, lleve a sus hijos a casa de algún familiar, en otro estado si es posible. Y no le diga a su esposo dónde están. Él preguntará, se enojará, déjelo que se enoje. Para el lunes, tendrá la orden de restricción. Él no podrá acercarse a usted ni a los niños. Y entonces sí, iremos con la policía con todo. El viernes en la noche, le dije a Miguel que mi madre estaba enferma y que iba a llevar a los niños a Puebla el fin de semana para cuidarla. ¿Los dos? Preguntó con suspicacia. Sí, ¿sabes cómo se pone mi mamá? Quiere ver a sus nietos. Y yo necesito ayuda con ella. ¿Puedo ir contigo? No, tú tienes trabajo. Además, solo es el fin de semana. Regresamos el domingo en la noche. Vi la duda en sus ojos, pero finalmente asintió. Probablemente pensó que era una oportunidad perfecta para verse con Mariana sin preocupaciones. No sabía que nunca volvería a ver a sus hijos como hombre libre. El sábado en la mañana, empaqué maletas para los niños y para mí, más de lo necesario para un fin de semana. Pero Miguel no notó, estaba distraído con su teléfono. Manejé a Puebla, a casa de mi hermana Laura. Ella sabía todo. Le había contado los detalles más importantes. Quédate aquí el tiempo que necesites, me dijo abrazándome. Los niños están seguros aquí. El domingo en lugar de regresar, me quedé, le mandé un mensaje a Miguel. Mi mamá está peor de lo que pensé. Nos quedamos unos días más. Tú puedes con tu trabajo, ¿verdad? Su respuesta fue fría. Ok, el lunes en la mañana, la licenciada Morales me llamó. Tenemos la orden de restricción. Y mejor aún, la policía está muy interesada en su caso. La evidencia que tiene es suficiente para múltiples cargos. ¿Está lista para proceder? Estoy lista. Lo que pasó después fue como una película. La licenciada coordinó con la policía. Usaron el software de rastreo que Julio había instalado para localizar a Miguel. Yo regresé a Ciudad de México, pero no a mi casa. Me quedé en un hotel con seguridad. Los niños seguían en Puebla, seguros con mi hermana. El martes a las 6 de la mañana, la policía golpeó la puerta de mi casa. Encontraron a Miguel todavía dormido. Cuando registraron la casa, encontraron documentos falsos, efectivos sin declarar, y drogas escondidas en el sótano. Drogas. Mi esposo traficaba drogas. Arrestaron a Miguel, o Javier, su verdadero nombre. También arrestaron a 3 de sus socios, incluyendo al chino de los mensajes. La licenciada Morales me llamó. Ya está detenido. No va a salir bajo fianza. Los cargos son demasiado graves. Usted y sus hijos están a salvo. Pero no se sentía como victoria. Se sentía como el final de mi vida entera. Esa noche, Mariana me llamó. No sé cómo consiguió mi número. ¿Estás feliz? Gritó por el teléfono. Metiste a la cárcel al hombre que amas. Yo amaba a Miguel Sánchez. Respondí con voz cansada. No a Javier Mendoza el criminal, y tú tampoco lo conocías. Ninguna de las dos lo conocía realmente. Él me amaba, íbamos a estar juntos. Él te estaba usando, como me usó a mí. Revisa bien, apuesto a que tiene deudas a tu nombre, o este te hizo abrir cuentas bancarias. Él solo usaba a las personas. Hubo silencio del otro lado. Hay una cuenta que abrí para él, admitió con voz pequeña. Dijo que era para un negocio. Ve con un abogado. Ahora, antes de que te involucren en sus delitos. Colgué, no tenía energía para sentir lástima por ella. Los siguientes días fueron un torbellino. Declaraciones, entrevistas con policías, reuniones con abogados. Los medios se enteraron. Contador respetable, era narcotraficante, decían los titulares. Mi vida privada quedó expuesta. Los vecinos murmuraban. Los padres en la escuela de mis hijos me miraban con lástima o con miedo. Pero lo peor fue explicarles a Sebastián y Valeria por qué su papá no volvería a casa. ¿Papá es malo?, preguntó Sebastián, con lágrimas en los ojos. Papá hizo cosas muy malas, le dije abrazándolo, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Pero tú no eres responsable de las decisiones de tu papá, y yo siempre voy a estar aquí para protegerlos. 2 semanas después del arresto, la licenciada Morales me citó en su oficina. Daniela, hay algo que necesitas saber. La investigación ha revelado más información sobre tu esposo. ¿Qué más puede haber?, pregunté con cansancio. Miguel Sánchez no era solo un alias.
Era una identidad robada. El verdadero Miguel Sánchez murió hace 12 años en un accidente de carro. Javier Mendoza robó su identidad y la ha usado desde entonces. Entonces nunca estuve legalmente casada con él. Técnicamente, no. Tu certificado de matrimonio es con un muerto. Legalmente, tu matrimonio nunca existió. No sabía si reír o llorar. 10 años de mi vida, 2 hijos, todo basado en una identidad falsa. Hay más. Continuó la licenciada. Javier Mendoza tiene otra familia. En Guadalajara, una esposa, su esposa real, y 2 hijas. Él ha estado llevando una doble vida. Durante más de 10 años, el mundo se detuvo. Otra familia, la esposa Teresa, no sabía de ti tampoco. Ella pensaba que él viajaba por trabajo. Igual que tú, me estás diciendo que mis hijos tienen medias hermanas que no conocen. Sí, y Teresa está en una situación similar a la tuya. Javier también usaba su dinero para sus negocios ilegales. Me reuní con Teresa una semana después. Fue surreal. 2 mujeres que habían amado al mismo hombre, engañadas de la misma forma. Yo pensé que teníamos un buen matrimonio, me dijo Teresa, una mujer de unos 40 años con ojos tristes. Claro, viajaba mucho, pero siempre regresaba, siempre decía que nos amaba. Y yo le creí, yo también le creí todo. Respondí, ¿cómo lo descubriste? Llevé su celular a reparar. El técnico vio cosas que no debió ver, y me advirtió. Teresa se rió amargamente. Yo me enteré cuando la policía tocó mi puerta. Fue un shock total. Ni siquiera sabía que estaba arrestado hasta que vinieron a registrar mi casa. Pasamos horas compartiendo nuestras historias. Los paralelismos eran escalofriantes. Las mismas mentiras, las mismas excusas, el mismo patrón de manipulación. ¿Vas a llevarlo a juicio?, preguntó Teresa. Por los cargos criminales. El Estado se encarga, pero sí, voy a demandar por fraude. Tú, yo también. Mi abogado dice que tenemos un caso sólido, pero había una complicación. Mariana, la amante, estaba embarazada. De 3 meses. Javier no solo tenía 2 familias, estaba empezando una tercera. Cuando me enteré, no sentí celos, sentí lástima, lástima por esa mujer que no sabía que el padre de su bebé era un criminal mentiroso con 2 familias secretas. El juicio fue largo. Javier, me negué a llamarlo Miguel después de saber la verdad, fue sentenciado a 15 años por tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude y otros delitos. 15 años. Durante el juicio, lo miré a los ojos una sola vez. Esperaba ver al hombre que había amado, al padre de mis hijos, pero solo vi a un extraño, un hombre capaz de mentir sin remordimiento, de usar a las personas como herramientas desechables. Cuando el juez leyó la sentencia, Javier volteó a verme, movió los labios. No pude escuchar, pero leí lo que dijo. Lo siento, no significaba nada. Era muy tarde para disculpas. Un año después de aquella mañana, cuando llevé el celular a reparar, estaba sentada en el parque viendo a mis hijos jugar. Sebastián corría tras Valeria, ambos riendo, como si no hubieran vivido el trauma del año pasado. Los niños son resilientes, mejor que los adultos. Habían ido a terapia, procesado lo mejor que podían a su edad, que su papá no era quien creían, y lentamente, estaban sanando. Yo también estaba sanando. Lentamente, había vendido la casa. Técnicamente, nunca fue mía de todas formas. Con ese dinero, y la compensación del juicio, compré un departamento pequeño pero acogedor, solo a mi nombre, solo mío. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Julio. Hola, solo quería saber cómo estás. Sonreí. Julio había estado presente durante todo el proceso. Testificó en el juicio sobre el software de rastreo. Me acompañó a algunas audiencias cuando necesitaba apoyo moral. Se había convertido en un amigo inesperado. Bien, en el parque con los niños. ¿Quieres venir? Puedo llevar helados, solo si son de chocolate. Media hora después, Julio llegó con helados para todos. Los niños lo adoraban. Era como el hermano mayor divertido que nunca tuvieron. ¿Cómo van las cosas?, preguntó mientras nos sentábamos en una banca. Mejor, los niños están bien. Yo estoy aprendiendo a estar bien. Eso es bueno. Julio, nunca te agradecí apropiadamente. Si tú no me hubieras advertido, solo hice lo correcto, aunque me costó mi trabajo. ¿Qué? Me sorprendí. ¿Te despidieron? Sí, mi jefe dijo que había violado la privacidad del cliente. Técnicamente tenía razón, pero no me arrepiento. Salvé tu vida, y la de estos niños. Lo siento tanto. No lo sientas. Conseguí un trabajo mejor, y valió la pena, continuó Julio.
rompiendo o silencio. A veces perder un trabajo es poco comparado con salvar a una familia. Lo miré con gratitud sincera. No solo nos salvaste, Julio, me devolviste la capacidad de confiar en mí misma. Los niños regresaron corriendo, con helado en las manos y las mejillas manchadas de chocolate. Sebastián se sentó a mi lado, todavía jadeando. Mamá, mañana también venimos al parque. Claro que sí, respondí, todas las veces que quieras. Mientras los observaba, entendí algo que me había costado meses aceptar. No había perdido una vida. Había escapado de una mentira cuidadosamente construida. El proceso legal avanzó sin sobresaltos. Con Javier en prisión, las órdenes de protección se volvieron definitivas. Nunca volvió a intentar comunicarse, tal vez por orgullo, tal vez porque sabía que ya no tenía poder. Teresa y yo seguimos en contacto, no como amigas íntimas, sino como mujeres que compartieron una verdad incómoda. Nuestros hijos merecen saber que no nacieron de un error, me dijo una vez, sino de un engaño que ninguno de nosotros eligió. Asentí, y merecen madres que no vuelvan a callar. Meses después, llevé a Sebastián y Valeria a terapia por última vez. La psicóloga sonrió al despedirse. Son niños fuertes, dijo, porque tienen una madre que los protegió cuando más lo necesitaban. Esa noche, mientras los acostaba, Valeria me abrazó fuerte. Mamá, gracias por no dejar que papá nos llevara lejos. Sentí un nudo en la garganta. Siempre los voy a cuidar, susurré. Siempre. El departamento se sentía hogar. No grande, no lujoso, pero lleno de luz y de tranquilidad. Por primera vez en muchos años. Dormía sin sobresaltos, sin revisar el celular de nadie, sin miedo a preguntas que no quería escuchar. Una tarde recibí una carta del penal. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa durante horas. Cuando finalmente lo hice, solo decía: Daniela, sé que no merezco perdón, solo quería que supieras que lo siento. Doblé la hoja y la tiré a la basura, no porque no creyera en el perdón, sino porque ya no necesitaba explicaciones. El pasado había dejado de perseguirme. Julio y yo seguimos viéndonos, sin promesas, sin prisas, sin secretos. Aprendí que el amor sano no llega con fuegos artificiales, sino con calma. Una noche, mientras caminábamos por la colonia, me dijo: no tienes que demostrar nada, ya sobreviviste. Sonreí, y ahora quiero vivir. Respondí, y entendí, finalmente, la verdad más importante de todas. A veces la traición no llega para destruirte, sino para obligarte a despertar. A veces perder un marido es la única forma de salvar a tus hijos. Y a veces, llevar un celular a reparar es el primer paso para recuperar tu vida.